en Colombia, cientos de niños y profesores vivieron momentos de terror al quedar en medio de un enfrentamiento entre terroristas y militares. Producto del ataque murieron 2 efectivos. Vamos a ver la nota. La situación de orden público en el corregimiento de Guaymalito del municipio de El Carmen, en norte de Santander, es crítica y tiene a la población civil en medio de la zozobra y el miedo. Escondiéndose de las balas en el piso como único medio para protegerse, cientos de estudiantes vivieron la angustia de la guerra cuando en medio de sus clases fue atacada la estación de policía de este corregimiento, ubicada a menos de 300 metros de esta institución educativa. Más de 800 estudiantes de 2 colegios se vieron afectados. Profe, hágame un favor, no los vayan a dejar salir, manténganlos ahí en sus salones, quieticos, tírense al piso, manténganse la calma, con calmadita todo, hágame el favor. El ataque armado de las últimas horas por parte del ELN, que dejó 2 soldados muertos, mantuvo a miles de personas confinadas. El llanto, las oraciones y el pánico por un día marcado por la violencia rompió el silencio de una comunidad que vive en vilo por la criminalidad del ELN en la zona. Por varias horas el comercio y muchas de las actividades de este corregimiento se vieron interrumpidas mientras unidades del ejército en una ofensiva repelían el accionar violento e indiscriminado del ELN. En esa zona del departamento del norte de Santander se han registrado en los últimos días 5 acciones violentas de esta guerrilla. Una situación muy difícil la que se está viviendo en esos momentos en el norte de Santander, principalmente donde es, digamos, el remanente del ELN, esta organización terrorista, de los últimos rezagos terroristas de que quedan en Colombia. Tiene más o menos unas 6.000 personas que no solamente están en esta parte, en el norte de Santander, sino también están en Venezuela, como que se repliegan para la parte venezolana y luego atacan con más fuerza en estas zonas donde los niños y los profesores y toda la gente terminan siendo los más afectados. Una cosa muy interesante es que el 3 de agosto acabaron las negociaciones, se terminó el cese al fuego que habían mantenido más o menos por unos 6 meses con el gobierno del presidente Petro, y desde allí no han vuelto a retomar las negociaciones por los acuerdos de paz. Una situación que también pone muy complicada al gobierno del presidente Petro. Lorena. Una situación complicada porque además recordemos que el presidente Petro está asociado a las guerrillas. Entonces, cómo enfrente la situación del terrorismo es algo que lo pone frente a la opinión pública en una situación bastante crítica. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte del Estado? Porque en otros momentos, cuando el Estado colombiano, con la derecha en el poder, ha tenido una respuesta mucho más contundente frente al terror, más bien han sido grupos como los del presidente Petro los que estaban en contra de ese fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Exactamente, incluso los países que están avalando esto, como lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, Venezuela, por ejemplo, que ya ha roto o ha mantenido en frío las relaciones que tiene ahora con Colombia, pero también, por ejemplo, tienes a Cuba y tienes a México, que sirvieron como países garantes para estas organizaciones terroristas. Otra cosa también muy importante es que los rezagos terroristas no solamente están allí por parte del ELN, sino también, por ejemplo, lo tenemos muy cerca con nuestro país, en la zona del Putumayo, entre Loreto y Colombia, ¿no? En la zona que divide el río Putumayo, donde también hay reincidentes de las FARC. O sea, la paz que se plantea, como tú mencionas, en el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Petro, es una paz que todavía no logra los acuerdos necesarios, porque por una parte tenían los gobiernos antiguos que, digamos, ponían más fuerza sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas. Ahora tienes uno que trata de tender puentes hacia el diálogo, pero tienes a un ELN envalentonado, como disidentes de la FARC también envalentonados, que buscan mayor mérito por parte del gobierno, y eso no permite un acuerdo entre el gobierno ni mucho menos las ELN. Lo que te decía, en la zona del Putumayo, donde hay más o menos miles de familias que están siendo amenazados por los permanentes, los residentes de las guerrillas, que tienen muchísimo vínculo con los narcotraficantes.
y ha demostrado los acuerdos de paz con Colombia no traer los beneficios esperados. El haber negociado al final del día con el terrorismo, con los diferentes grupos armados, no ha logrado una desmovilización real porque se firmaron acuerdos con algunas cabezas y luego aparecieron los disidentes, aquellos que no están de acuerdo, no necesariamente respondían todos a la misma autoridad y han continuado los atentados, han continuado los ataques, ha continuado la inseguridad, han vuelto los secuestros, una situación que pone a Colombia en una necesidad de replantearse aquello que en su momento se dijo: con el terror no se debe negociar. Lo hemos visto recientemente cuando ellos secuestraron al papá del jugador de Liverpool, Luis Díaz, y que también eran era una facción del mismo ELN quienes estaban, digamos, habían secuestrado al padre de Lucho Díaz y fue todo un acontecimiento en el país que lo que se esperan, o mejor dicho, lo que esperan en diferentes partes del país es que por fin lleguen estos acuerdos y no se vean imágenes tan duras como esto.